La batalla de Stalingrado. Uno de los enfrentamientos más importantes y bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Librada entre el 17 de julio de 1942 y el 2 de febrero de 1943, destaca como uno de los episodios más cruciales y cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Esta feroz confrontación se desarrolló en el contexto de la invasión alemana de la Unión Soviética, conocida como la Operación Barbarroja. Durante el invierno del 42 al 43, esta ciudad industrial a orillas del río Volga se convirtió en el epicentro de una lucha encarnizada entre el Tercer Reich de Adolf Hitler y la Unión Soviética de Joseph Stalin. El asedio de Stalingrado comenzó el 17 de julio de 1942, cuando las fuerzas alemanas, ansiosas por consolidar su avance en el frente oriental, se abalanzaron sobre la ciudad soviética de Stalingrado. Adolf Hitler, líder del Tercer Reich, tenía grandes esperanzas puestas en esta ofensiva. Creía que la toma de Stalingrado no solo debilitaría seriamente la capacidad de resistencia de la Unión Soviética, sino que también abriría un camino estratégico crucial hacia los campos petroleros del Cáucaso, recursos vitales para la máquina de guerra alemana. El asedio a Stalingrado pronto se convirtió en una de las batallas más despiadadas de la historia moderna. Las fuerzas alemanas rodearon implacablemente la ciudad, lo que dejó a sus defensores soviéticos, bajo el mando del general Vasily Chuikov, atrincherados en un terreno devastado. Los combates se llevaron a cabo en un escenario apocalíptico de edificios en ruinas, calles repletas de escombros y un frío invernal extremo. Las condiciones dentro de Stalingrado eran igual de desafiantes que el combate en sí. La población civil y los soldados soviéticos se vieron atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia. Los suministros eran escasos, y la población sufrió hambruna y enfermedades. El asedio de Stalingrado se prolongó durante 5 largos meses, marcados por el inquebrantable espíritu de resistencia del pueblo soviético. La batalla no solo fue una lucha militar, sino también una prueba de la resistencia humana en las condiciones más adversas. El asedio de Stalingrado, además de la lucha en el frente, también presenció algunos de los combates más encarnizados en las calles y edificios en ruinas de la ciudad. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo eran frecuentes, y cada metro de terreno era disputado con tenacidad. Los recursos básicos como alimentos, agua y refugio escaseaban, y los soldados luchaban no solo contra el enemigo, sino también contra el hambre y las enfermedades que azotaban la ciudad. A medida que el invierno se establecía en la región, las condiciones empeoraban. El frío extremo y la falta de equipo adecuado añadieron otra capa de sufrimiento a los soldados ya exhaustos. El asedio de Stalingrado fue un escenario de miseria humana, donde la tenacidad y la voluntad de sobrevivir se convirtieron en las principales armas de los defensores soviéticos. Finalmente, en febrero de 1943, después de meses de lucha incansable y sufrimiento extremo, las fuerzas alemanas se rindieron. La derrota en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera gran derrota de la Alemania nazi en la guerra, y a partir de ese momento, las fuerzas alemanas comenzaron su retirada gradual en el frente oriental. La victoria soviética en Stalingrado simbolizó la resistencia inquebrantable del pueblo soviético y contribuyó significativamente a cambiar el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Los soldados soviéticos, que lucharon en las calles y edificios en ruinas de Stalingrado, demostraron una valentía y tenacidad inquebrantables. La orden de ni un paso atrás se convirtió en un lema para la resistencia soviética, y los soldados la tomaron en serio. Lucharon en medio de un caos de destrucción y muerte, sabiendo que retroceder no era una opción. Las condiciones del invierno hicieron que la vida en el frente fuera aún más desafiante. Las temperaturas heladas, que a menudo caían por debajo de cero, dejaron a los soldados enfrentando el frío extremo sin el equipo adecuado. Muchos sufrieron congelación y enfermedades relacionadas con el frío. Sin embargo, la firmeza de su determinación nunca menguó. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones. Continuamos. Las bajas en ambos lados fueron espantosas. Las fuerzas alemanas también padecieron enormes pérdidas, y la ciudad de Stalingrado se convirtió en un campo de batalla lleno de destrucción y cadáveres. La batalla librada en este lugar no solo fue un enfrentamiento militar, sino una lucha por la supervivencia y la resistencia. Ambas partes soportaron sufrimiento indecible en medio de la brutalidad de la guerra. La determinación de los soldados soviéticos, que se mantuvieron firmes contra un enemigo superior, y su resistencia en medio del invierno ruso, jugaron un papel crucial en la victoria final de Stalingrado. El invierno ruso demostró ser un desafío formidable para las fuerzas alemanas, que estaban acostumbradas a un clima más templado en Europa Central.
Las temperaturas extremadamente bajas en Stalingrado, que a menudo alcanzaban los menos 30 grados Celsius o incluso menos, tuvieron un efecto devastador en las tropas alemanas. Los soldados sufrían de congelación, hipotermia y enfermedades relacionadas con el frío. Las armas y el equipo también se volvieron inoperables en estas condiciones extremas. Por otro lado, los soviéticos, más acostumbrados a las rigurosas estaciones frías de Rusia, lograron adaptarse mejor al clima gélido. Además, la congelación del río Volga proporcionó una vía de abastecimiento crucial. A través de un sistema de caravanas y camiones en la superficie helada del río, los soviéticos pudieron llevar refuerzos, suministros y municiones a la ciudad sitiada. Este acceso inesperado a suministros permitió a los defensores soviéticos mantener su resistencia y luchar contra las fuerzas alemanas. El invierno ruso, que había sido temido por los alemanes, se convirtió en un aliado inesperado para los soviéticos. Mientras las fuerzas alemanas luchaban por sobrevivir en las condiciones heladas, los soviéticos encontraron fortaleza en su conocimiento y adaptabilidad ante un invierno despiadado, lo que finalmente contribuyó a su victoria en la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado no solo marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Rusia y en la historia mundial. La valentía y la resistencia de los defensores soviéticos en medio de la adversidad extrema continúan siendo recordadas y conmemoradas como un ejemplo de la capacidad humana para enfrentar y superar las circunstancias más sombrías. Stalingrado, sin lugar a dudas, marcó un punto crucial en la Segunda Guerra Mundial. Tras meses de feroces enfrentamientos, la victoria soviética se convirtió en un hito significativo en la contienda. No solo cambió el curso de la guerra en el frente oriental, sino que también tuvo un impacto profundo en la estrategia global. La victoria soviética en este lugar debilitó seriamente el poder ofensivo alemán en el frente oriental. Además de las bajas masivas, la rendición de las fuerzas alemanas en Stalingrado fue un golpe psicológico para el alto mando alemán. Adolf Hitler había apostado enormes recursos y hombres en la captura de este punto, y su fracaso allí debilitó considerablemente la moral de las tropas y la confianza en su liderazgo. Además, la victoria soviética en Stalingrado allanó el camino para la posterior ofensiva soviética y el avance de las fuerzas aliadas hacia Alemania. A medida que los soviéticos reforzaron sus líneas y lanzaron su contraofensiva, se convirtieron en una fuerza cada vez más formidable en el frente oriental. La guerra de Stalingrado también proporcionó un impulso moral tanto a los soldados soviéticos como a las naciones aliadas, que vieron que la maquinaria de guerra nazi no era invulnerable. En la memoria colectiva de Rusia y del mundo, la batalla de Stalingrado sigue siendo un símbolo indeleble de la brutalidad y el sacrificio de la guerra. Esta batalla fue una de las más mortales en la historia de la humanidad, con más de 2 millones de personas, entre soldados y civiles, perdiendo la vida en los combates. La ciudad de Stalingrado quedó prácticamente reducida a escombros, con edificios demolidos y calles arrasadas por la lucha encarnizada. Pero, a pesar de la destrucción, la resistencia de los soviéticos se convirtió en un poderoso símbolo de la determinación y la capacidad de recuperación del pueblo soviético. Sin embargo, esto también quedó como un recordatorio poderoso de la resistencia humana en medio de las condiciones más extremas y del coraje de aquellos que defendieron la ciudad contra viento y marea. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto fue una breve reseña.